Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Hoy quiero compartir con ustedes eh, la imagen del Dios invisible, ¿sí? Así se llama el tema, la imagen del Dios invisible. En Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Antes no se podía ver la imagen de Dios, porque aún no se llegaba el tiempo de que naciera Jesús. Y ahora pues ya se puede ver. Durante 33 años la humanidad tuvo la oportunidad de ver al mismo Dios hecho carne, hecho hombre, ¿sí? Pero pues antes pues no se podía ver, por eso. Bueno, pero los hermanos protestantes pues no conocen la doctrina, hay que entenderlos, hay que hablarles con cariño, hay que darles a entender que nos acusan de idólatras, pero eso es un pecado de acusación, ¿verdad? Dice Éxodo 24, no te harás estatua ni imagen alguna, lo que hay arriba en el cielo, abajo de la tierra y debajo de las aguas. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo Yahvé soy un Dios celoso. ¿Sí? Y luego dicen que los católicos, que el Papa o algún obispo quitó el primer mandamiento. ¿Sí? Lo quitó el mismo Jesucristo porque ya no era necesario. Dice el mandamiento, dice, los mandamientos de la ley de Dios son 10. ¿Se acuerdan cuando estaba el catecismo? Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿por qué no dice el primer mandamiento, no te harás estatua ni imagen alguna? Y aquí dice, le quitaron no, hombre, quebrantaron los mandamientos los católicos. Pero fíjense que no es así. Cuando le preguntaban a Jesús, los fariseos, cuando los fariseos, está en Mateo 22, 34 al 38, al 40, dice así, anótenlo, si quieren anotarlo, anótenlo. Cuando le pregunte por qué los católicos quitaron los mandamientos, él dijo los mandamientos de la nueva ley, el Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento, eso ya pasó a la historia. Ahora estamos en los mandamientos de Jesús, de la iglesia. Por eso dice así, Mateo 22, 34. Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ellos pensaron que iba a decir Éxodo 24. No te harás estatua ni imagen alguna. Así esperaban que dijeran, como los protestantes. No, Jesús les dijo así. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley de los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Ahí está. ¿Dónde está Éxodo 24? Le preguntaban al mismo Jesús y él hubiera dicho Éxodo 24, pero no. Ven cómo Jesús cambió los mandamientos, él mismo lo cambió, ¿verdad? Ya lo dijo, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. Ese es el primer mandamiento. Entonces, por eso a nosotros nos acusan. ¿Y por qué Jesús dijo, ya no habló de imágenes?
Como dije al principio, en Colosenses 1:15, lo voy a leer de la Biblia. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible y es el primogénito de toda creación, de toda la creación. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, dejó evidencia de que ya podemos tener imagen, ¿sí? Mientras que en el monte Horeb, no había figura alguna. Vamos a ver qué hay en Mateo 2:10. ¿Qué se encuentra en Mateo 2:10? ¿Habrá figura o no habrá figura? Mateo 2:10. Dice así: ¡qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre. Se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos: oro, incienso y mirra. En el monte Horeb no había figura alguna. Aquí los Reyes Magos volvieron a ver la estrella. ¡Qué alegría! Entraron a la casa. Vieron al niño, figura de hombre. Vieron a María, figura de mujer. Entonces, allá todavía no tenía cuerpo visible Dios, porque Dios es espíritu. Entiendan, hermanitos protestantes. Ahora, con la encarnación del Hijo de Dios, que se hizo carne, en Juan 1:1, dice Juan 1:1: en el principio era el Verbo la palabra, el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios, era la palabra, era el Verbo, no se podía ver. Y en Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne, se hizo visible. Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros. O sea, la tienda, su cuerpo, puso su tienda entre nosotros, ¿sí? Y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Ya hay figura. Jesús era el Verbo, es el Espíritu, y se hizo carne. Dios es Espíritu, y Él no se podía ver hasta que vino el tiempo. Vamos a ver Gálatas 4:4. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley. Entonces,
cuando llegó el tiempo, la plenitud de los tiempos, sí, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. No había figura, ¿sí? Y Él es la imagen del Dios invisible, la imagen que se puede ver de aquel que no se podía ver antes. Entonces, ¿por qué estos señores no entienden nuestras mujeres? O los pastores los tienen locos, hasta de dormidos han de decir, Éxodo 24, Éxodo 24. Salmo 135, el 15 al 18. Salmo 15, 4. Salmo 115, 4. Allá tendrán que servir a dioses hechos por mano de hombre, labrados a martillo. Tienen ojos y no ven, tienen pies y no andan. Ni un susurro sale de su boca. Tienen manos y no palpan. Todo eso. Nos acusan. Pero esos son los dioses. No te podemos tener una imagen de la mal llamada Santa Muerte. No podemos tener una imagen del Buda. Esos son dioses extraños. Creer en eso también es idolatría al trabajo. Dejas de ir a la misa, dejas de ir a los retiros por el trabajo. Dejamos de las cosas por Dios. Tenemos que tener primero a Dios antes que los demás, antes que la familia. Primero Dios y después los demás. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina y todo se te dará por añadidura. ¿Sí? Entonces, por eso se cambió, Jesús mismo cambió los mandamientos y también cambió el sábado, cambió el domingo por el sábado. Antes se celebraba el sábado, Antiguo Testamento, ahora se celebra el domingo, el día de la resurrección de Jesús. Porque Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Pues así es, hermanos. Vamos a ver por aquí. Gálatas 3:1. Ay, Dios mío. ¿Por qué dicen, miren, ahí tienen a Cristo crucificado ahí todavía en la cruz? Hay que tenerla en su corazón, ¿no? Pues fíjense que nosotros los cristianos católicos, el problema no son los protestantes, porque ellos no existían. Ellos empezaron en 1517 con Martín Lutero, no existían. El problema es con los judíos, porque Abraham, aunque sea el padre Abraham de la fe y todo lo que hizo Abraham, es el patriarca mayor de todos, murió pero no resucitó, no ha resucitado. Él está vivo en el cielo con Dios, sí, pero no resucitó. Ahora los musulmanes que lo fundó Mahoma, los musulmanes, aquí van siguiendo a uno que no resucitó. Los islámicos, el Islam dice que aman a Mahoma, que sabe qué, que ese es el profeta. Pues no, ese no resucitó. Nosotros, nuestra identidad es Jesucristo, porque Él resucitó al tercer día y está en el cielo. Lo vieron los apóstoles, fueron los primeros testigos, y aquellas mujeres también lo vieron resucitado durante 40 días, y lo vieron cuando se fue al cielo. Ya nos quedamos con el Espíritu Santo el día del Pentecostés. Pero Jesús está vivo, está en el cielo. Y la identidad de nosotros es que Jesús es el crucifijo. Ustedes, sus religiones, los judíos, los musulmanes, budistas y todas las religiones, su fundador de estas religiones no ha resucitado.
¿Por qué van a creer en alguien que no ha resucitado? Y nosotros nos identificamos con Jesús, con la imagen de Jesús, la imagen de la Virgen María, la Madre de Jesús, San José, y los apóstoles, Juan el Bautista, todos los santos durante la historia de la iglesia. Esa es nuestra identificación, nuestra identidad. Por eso San Pablo le dice a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1, Gálatas estúpidos. Perdonen que lo diga, pero aquí lo dice la Biblia. Gálatas estúpidos, ¿cómo se han dejado hipnotizar? No les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo. Como si lo estuvieran viendo. ¿No entienden? Gálatas estúpidos. Insensatos, dicen otras versiones de Biblias. Tontos. Ahora bien, si nosotros decimos que nosotros creemos en la resurrección de Cristo, en su encarnación de la Virgen María, y se hizo hombre. Si los protestantes dicen no queremos ninguna imagen de Jesús, de la Virgen María, de los santos, nada de eso, ¿saben qué? Están negando la encarnación del Hijo de Dios. Ellos están negando, porque no quieren ni una imagen que nos represente a Dios, porque San Pablo representa a Cristo, todos los santos representan a Cristo, la Virgen María representa a Jesús también, ¿sí? Porque en su vientre purísimo se encarnó Jesús, y la sangre que derramó Jesús en la cruz es sangre humana, sangre de la Virgen María, ¿sí? Y ellos están negando. Fíjense que Jesús se formó por obra del Espíritu Santo, ¿sí? Déjenme ver si lo encuentro, porque a mí se me olvidan las cosas ya, ¿verdad? Es en Lucas, San Lucas, capítulo 1, vamos a ver, parece que es versículo 28, no recuerdo, voy a ver, ténganme paciencia. Al sexto mes, es en Lucas 1, 26, dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Una joven virgen que estaba comprometida con el matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significa tal saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Será grande y justamente le llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Es obra del Espíritu Santo.
por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Así dice el Santo Credo de la Iglesia Católica. Por obra del Espíritu Santo. Si los protestantes niegan la encarnación del Hijo de Dios al rechazar las imágenes sagradas, están negando el Espíritu Santo. Y es un pecado de abominación, es un pecado gravísimo. No recuerdo cómo se llama ese pecado, pero es un pecado que no tiene perdón ni aquí en la tierra ni en el cielo. Cuidado, hermanos protestantes, los amo en Cristo y quiero que ustedes realmente mediten bien lo que van a hacer. Ya no es como allá, mediten bien lo que van a hacer, no se hagan figura alguna. Eso era en el Antiguo Testamento, no se hagan figura alguna de hombre o mujer. Ahora yo les digo, hermanos separados, hermanitos, los amo en Cristo Jesús. Los amo mucho y quiero que ustedes mediten bien lo que van a hacer. No rechacen las imágenes de hombre o mujer, porque Jesús se hizo carne en el vientre purísimo de María Santísima y se hizo hombre. Siendo Dios, se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Y la Virgen María pues es la mamá. Aquel tiempo decían eso porque Dios no tenía cuerpo visible. Dios siempre ha tenido cuerpo, ¿sí? Pero invisible, espiritual, no se puede ver. A veces Moisés dijo que vio la mano de Dios. Sí, se veía. A veces en un ángel, o se presentaba algunas cosas, ¿verdad? Pero Dios hablaba, se escuchaba, se sabe que es el Padre, es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Son tres personas realmente distintas, pero es Dios ahora decimos que es Dios Espíritu, ¿sí? Sí, siempre ha sido Dios Espíritu, pero en tiempos de 33 años, cuando Jesús vino al mundo, se hizo carne, se hizo hombre para salvarnos del pecado. Y es un pecado grave negar las imágenes, porque se está negando al Espíritu Santo, porque por medio del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Queridos hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe y que Dios los guarde también. Y los hermanos separados, hay que orar por ellos para que un día reaccionen y regresen a la Iglesia Católica. Aquí hay muchas enseñanzas. Cuando ustedes hagan un video, hermanos apologéticos, anoten allí Deuteronomio 4, del 15, 4, 11 al 12 y 15 al 16. Y luego anoten allí en San Mateo 2, 10. Y en San Lucas también, parece que es San Lucas 2, 15, en donde los reyes, los pastorcitos fueron a ver al niño Dios cuando había nacido, ¿sí? Por ahí está. 1:15 me parece. Bueno, ya después lo veo. Y aquí terminamos. Que Dios me lo bendiga. Pero ahí ahí habla de los pastores. Los pastores encontraron también la figura de hombre y mujer. Al niño Jesús en Portal de Belén. Encontraron a José y a la Virgen María. Que Dios me lo bendiga y lo guarde siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanos, para todos.